Ujú. O eso es un problema, ¿cierto? Vamos a ver, pero convenzan a sus amigos de que vengan, porque así podemos hablar, podemos decir cosas que no decimos en otros cursos. Ya. Entonces hoy día vamos a hablar de tecnologías CEMOS, ¿de acuerdo? Tecnologías CEMOS, esto ustedes ya lo conocen, pero este curso es principalmente diseño en CEMOS. Vamos a hacer muy poco de BJT. Y de hecho, los pocos VJTs que vamos a hacer van a ser hechos en tecnología CEMOS, que uno puede hacer VJT en CEMOS bajo ciertas condiciones. Hola. Ya, entonces, durante las próximas clases vamos a centrarnos en las tecnologías CEMOS y en los elementos que típicamente pueden ser fabricados en un proceso estándar. ¿Qué será eso de proceso estándar? Si hay cosas que no entiendan, pregunten, ¿ah? O sea, es como proceso estándar, es como un proceso normal, ¿o no? O sea, hay procesos que no son estándares. Por ejemplo, ¿qué será un proceso no estándar? ¿No? No hay idea. Porque, no sé, pues, a ver, hablemos de Coca-Cola. Está la Coca-Cola Light, la Coca-Cola Cero y la Coca-Cola que le llaman normal, que en realidad es la Coca-Cola. Y le llaman normal porque las otras no son normales. Esto es un proceso estándar porque los otros no son estándar. O sea, normal, ¿qué será normal? ¿Qué está en la norma? ¿Qué es la norma? Tres sigma para arriba, tres sigma. Entonces, si no es normal, es raro. Entonces, la Coca-Cola que no es normal es rara. No es raro eso, ¿cierto? Es bien raro. Bueno, ¿qué es un proceso que no es estándar? A ver, cuando hablemos de procesos estándar en general, hablamos de procesos para CMOS de circuitos lógicos. Entonces, cuando hablamos de procesos especiales, son los que incluyen máscaras adicionales a las máscaras que se usan en CMOS lógico. Nosotros vamos a usar procesos estándares en general, lo cual significa que los chips que nosotros podemos diseñar con este curso son chips que caben dentro de una tecnología puramente digital. Nosotros podemos agarrar un proceso digital y el fabricante nos dice, no, esto está hecho para digital. Nosotros vamos a fabricar estas cosas. Ah, ya, perfecto. Y las fabricamos y funciona analógico. Son más baratos estos procesos y están súper probados. También vamos a comenzar a repasar el modelo de transistores MOS de canal largo. ¿Por qué lleva apellido ahora? Porque este modelo lleva un apellido de canal largo. A ver, si hay procesos estándar, hay procesos especiales. Si hay transistores de canal largo, también hay de canal corto, ¿cierto? Sí, efectivamente. Rodolfo parece que ya estuvo mirando las clases del futuro, ¿ah? Eh, Sí, hay transistores de canal corto, efectivamente. Y el modelo cambia un poco, un buen poco. Entonces, vamos a estudiar primero con el modelo de canal largo, que lo vamos a usar un montón, y después vamos a pasar a modelos un poco más avanzados, que son los correctos y que no vamos a usar, porque son muy complicados. Dejemos que Spice haga la pega, nosotros nos colgamos de esos resultados. Luego nos enfocaremos en el diseño de amplificadores como una forma de enfrentar problemas de diseño más complejos. Entonces, proceso de progreso tecnológico del tubo de vacío, transistor, transistores discretos, de estos todavía los usamos un montón y los vamos a seguir usando. También usamos de estos que son más chiquititos. Después llegó el circuito integrado, este es Kilby. Yo soy más fan de Noise, la verdad, pero esta lámina la copié de alguien más, entonces, de alguien más a quien le pedí permiso para copiar sus láminas. Entonces se debería poner aquí Merman. Y luego vienen los circuitos integrados con súper alta densidad, con transistores CMOS modernos, y modernos no por época moderna, sino que porque lo estamos usando hoy en día, entonces quizás deberían ser contemporáneos, y son realmente chicos, con longitudes de canal que son difíciles, muy difíciles de medir, porque son realmente chicas, del orden de 10 nanómetros.
Y bueno, ¿cómo es esta comparación entre hacer circuitos con transistores discretos y hacer circuitos con transistores integrados, ¿cierto? Entonces aquí hay dos ejemplos. A la izquierda tenemos un amplificador de audio con transistores discretos y a la derecha tenemos algo que podría funcionar como un amplificador de audio integrado en un chip. Y vemos algunas diferencias. Esta lámina probablemente algunos de ustedes ya la conocen. Cuando hacemos un circuito discreto, los transistores nos cuestan caro porque vamos a Casa Royal, pedimos de estos transistores y nos cobran por cada transistor. No es caro, pero si ponemos muchos transistores, el costo de un transistor aumenta el costo del chip del circuito entero. En cambio aquí, si yo quiero poner un transistor extra para hacer alguna función, realmente lo puedo acomodar en cualquier parte y me cobran por el tamaño del chip, no me cobran por el número de transistores que pongo ahí. Entonces puedo hacer lo que quiera en el chip. El número de transistores es realmente ilimitado. Entonces se me pueden ocurrir funciones raras que podría agregar y que requieren 4 o 5 transistores más. No importa, las hago, total, son gratis. Pero profesor, ¿Sí? ¿no le conviene también minimizar los transistores? No, porque el tema del espacio. Y a veces el espacio está limitado por el número de pads que tienes alrededor. Entonces, hay veces que realmente no ocupas todo el chip. No, claro, pero yo lo decía por el tema de que, como ustedes con electrónica, que mucha grava hace un oscilador. Ah, sí, bueno, eso es distinto. Pero si queremos agregar funciones extra dentro de la misma etapa, por ejemplo, o si queremos agregar más etapas con cuidado, podemos hacerlo también. O sea, no hay problema. Esas son otro tipo de decisiones, no una decisión económica. Después viene este otro. Los dispositivos aquí no están debidamente emparejados, entonces yo agarro dos transistores y los comparo, los mido y van a darme curvas distintas. En cambio aquí, estos dos del par diferencial son idénticos, realmente son muy parecidos. Yo puedo arreglármelas para que sean realmente parecidos. Si yo quisiera hacer un par diferencial con transistores discretos, lo que tendría que hacer es agarrar un lote de transistores, probarlos todos, ver cuáles dos son más parecidos y usar esos dos. Lo mismo con los tubos de vacío. Valores de resistores arbitrarios. Yo he usado resistores de cientos de de ohms hasta mega ohm. Cuando uno hace algo en circuito integrado, uno tiene pocos resistores. Por ejemplo, aquí hay uno solo y estamos hablando de valores relativamente pequeños. Hoy día vamos a ver por qué. Lo mismo con los capacitores. Yo en circuitos discretos he usado capacitores desde unos pocos picofarad, que ya parecen capacitores parásitos, hasta 10 mili he usado, mientras que en circuitos integrados están realmente limitados. Lo más grande que he usado es 50 pico alguna vez. Y ese es un orden de magnitud razonable. Cualquier cosa arriba de 10 picofarad es muy cara. Futuro, bueno, hay un montón de aplicaciones nuevas, cosas interesantes que están apareciendo. Estos anteojos que permiten algún tipo de realidad aumentada. ¿Quién está esperando el Pokémon Go? Dije eso y chuta, hay varios. Mi hijo también. Es terrible y salen unos avisos de que no, que ya va a salir y que no, salió en Brasil, que no sé qué. Están todos vueltos locos con eso. Sí, yo ya he visto varios Pokémon en la calle y no tengo el Pokémon. Ya, bueno, em, hay un montón de cosas, ¿cierto? Sustratos flexibles, esto de poner electrónica y display detrás de un espejo. Yo no usaría eso cuando yo me estoy afeitando, prefiero ver dónde me estoy afeitando, pero bueno, hay gente que quiere ver estas cosas. Hablemos un poco de la topología física de un circuito integrado. Y esta es una lámina que muestra un poco, la idea es mostrar cómo es un chip de manera muy esquemática, pero realmente no es a escala ni las conexiones son las correctas porque esta cuestión no hace nada realmente. Este circuito no hace absolutamente nada, pero bueno. Aquí tenemos un sustrato tipo P, que le vamos a llamar P sub, y luego tenemos un NMOS aquí, y aquí tenemos un PMOS. Y esto puede sonar como innecesario aprender, porque yo quiero aprender transistores, pero a veces vamos a tener dudas del estilo, ya, aquí tengo mi NMOS. Pero estos tienen
un cuerpo. ¿Dónde conecto el cuerpo? Ah, yo aprendí en electrónica que este cuerpo se conecta al voltaje más bajo que haya. Ah, pero yo también podría querer conectarlo a la fuente. Sí, podría ser. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué pasa si tengo esto, por ejemplo? ¿Yo podría hacer eso? Bueno, en la tecnología que estamos trabajando, esto no se puede hacer. Y la razón la voy a explicar ahora. El proceso en el que estamos trabajando, que es un proceso compatible con circuitos digitales, es así. Parte con un PSUB y luego aquí se fabrica el NMOS directamente sobre el sustrato. Entonces esto se hace una difusión N+, se hace otra difusión N+, luego se deposita aquí algún tipo de óxido o algún tipo de dieléctrico y encima de esto va la compuerta. Entonces esto de aquí es la compuerta y esto es fuente o dren, da lo mismo cualquiera. Y el transistor está dibujado exactamente encima del sustrato. Y el cuerpo del transistor es esto. Todo esto, hoy me quedo como una carita contenta. El cuerpo es esto, esto que está acá, que está conectado al sustrato porque el cuerpo es el sustrato. Por lo tanto, yo no puedo hacer dos transistores NMOS en este proceso que tengan conexión de cuerpo diferente, porque todos los cuerpos de todos los NMOS que yo haga en este proceso van a estar conectados. Entonces, esto es falso, porque estos dos tienen que ir al mismo nodo. Ah, esos dos van al mismo nodo. Y esto yo lo tengo que tirar al voltaje más bajo que haya en el chip, para evitar que haya uno de estos diodos polarizados en forma directa. ¿Qué pasaría si el P sub no fuera el voltaje más bajo del chip y si este N más fuera más bajo? Yo aquí tengo un diodo, entonces podría ser que haya conducción entre este nodo y este nodo. Y yo no quiero que eso ocurra. Yo quiero que la conducción ocurra aquí nomás, entre dren y fuente. No quiero que haya conducción a través del cuerpo. Entonces, ese es un tema y por eso es que en esta tecnología de este proceso estándar que vamos a usar, tenemos que cuidar que todos los cuerpos de los NMOS van al mismo nodo, que es el nodo de menor potencial. Ok. ¿Y será lo mismo con los procesos no estándar? No, no es lo mismo con los procesos no estándar, porque hay procesos que no son estándar, que permiten hacer algo aquí que logra que los transistores NMOS puedan ser conectados con su cuerpo a voltajes distintos. Ya, ¿qué pasa con los PEMOS? Este de aquí es un PEMOS. El NMOS se fabrica con difusiones tipo N encima de un sustrato tipo P. Los PEMOS son justo al revés. Se fabrican con difusiones tipo P sobre sustrato tipo N. Pero yo aquí mi sustrato es P. Entonces, ¿cómo lo hago para hacer un PEMOS? Lo que hay que hacer es hacer un sustrato tipo N local. Y a ese se le llama N-well o pozo N. Entonces uno hace un pozo N y todo esto es tipo N. Y encima de esto que es tipo N yo puedo poner sustratos tipo P. P, ahí están, tipo P y aquí tengo mi PEMOS. Y bueno, el cuerpo en este caso es la parte gris, todo esto del cuerpo. Y yo para tener una conexión al cuerpo necesito un contacto ómmico. Y la forma de hacer contactos ómmicos, esto se ve en cursos de física de semiconductores, es poniendo material del mismo tipo, pero con mayor concentración, y luego un metal. Y con eso uno tiene un contacto ómmico. Entonces yo aquí me conecto, y este entonces, ¿qué terminal es? Este sería B, el cuerpo del PEMOS, ¿cierto? Entonces, con puerta, fuente, dren, da lo mismo, y este sería el cuerpo. Y por lo tanto, yo puedo hacer un pozo N para un lote de PEMOS. Entonces, en un chip voy a tener, por ejemplo, todos los NMOS
por aquí, y todos los PEMOS dibujados todos juntos aquí, PEMOS. Y todos estos van a compartir el mismo sustrato o el mismo pozo, o bien puedo tener bloques de PEMOS, cada uno con sus sustratos atados a voltajes diferentes. Entonces yo puedo tener en un PEMOS sustratos que van ahí y puedo hacer otro lote de PEMOS con sustratos que van directo al terminal de fuente. O sea, yo podría conectar estos dos aquí y no pasa nada. Está súper bien. Yo puedo hacer esta conexión. Ok. Existen procesos que se llaman de twin well o pozo doble. También les llaman de otra forma triple well. He visto de varias formas. Y esos procesos lo que hacen es hacer un sustrato tipo P, perdón, hacer un sustrato tipo N sobre el sustrato tipo P en well. Y encima de eso pueden hacer otro sustrato tipo P. Y ahí yo puedo tener un NMOS y puedo ponerle el cuerpo de ese NMOS donde yo quiera. En el proceso que vamos a usar, eso no existe. Por lo tanto, en el proceso que vamos a usar, todos los cuerpos de los NMOS van al mismo terminal, que generalmente es o tierra o el voltaje más bajo del circuito. ¿Preguntas de esto? ¿Algo que no haya quedado claro de esto? Estas son las típicas preguntas de verdadero y falso. Así que las peores pesadillas. Sí, así que pregunten si tienen dudas de esto. Ya, esta es vista superior y la puse aquí al lado. Este lo hice con Google SketchUp, que no es para diseñar chips. Y este lo hice con Magic. Y traté de que los colores se parecieran un poco y que quedara más o menos alineado, pero no quedó. No importa. Entonces, imagínense que cortamos esto, perdón, hacemos un corte aquí y el corte transversal es lo que estamos viendo en esta vista. Esto es visto por arriba, entonces esta es la vista como de planta. Entonces aquí tenemos, así se ve un NMOS, tenemos difusiones, tenemos la compuerta excede la difusión porque tiene que quedar sobre la difusión. Si es que yo hiciera las difusiones y la compuerta me quedara corta, no podría apagar este transistor, porque siempre habría un camino entre dren y fuente. En cambio, al tener la compuerta pasada para el otro lado, nos aseguramos de que si algo se corre un poquito, una máscara está un poquito corrida, no importa, igual tenemos cierta holgura para correr la máscara y así todo el transistor va a poder ser apagado. Bueno, tenemos este NMOS, tenemos este PMOS. ¿Qué será esta cosa gris oscuro que hay aquí? Este es el N-well, ¿cierto? Y yo dibujo mis PMOS en el N-well. Y esta es mi conexión a cuerpo. Ok. Ah, entonces parece que los verdes son N y los cafés son P. Ya tiene sentido. Y estos de aquí son diferentes niveles de metal. Entonces estos de acá se llaman contactos y me conectan a diferentes niveles de metal. Primero es metal 1, este de aquí es metal 1. Aquí tenemos metal 2, está en un color distinto. Aquí tenemos metal 3. Y estos de aquí se llaman vías, que conectan diferentes metales. Este es metal 1, vía metal 2, vía metal 3. Entonces las vías serían estas de acá, vías. Mientras que el contacto sería estos que están acá. Hay gente que le llama a todos contacto. Muy bien. Entonces el chip tiene transistores que están fabricados en la superficie, tiene alambre, le llamo alambre, no sé el nombre correcto en español, en inglés le llaman wires, supongo que es alambre en español, que conecta los transistores. Hay resistores, uno puede dibujar resistores en un chip y uno puede dibujar capacitores también.
Hay formas de dibujar inductores. Nosotros hemos dibujado inductores. Nunca hemos probado los inductores que hemos dibujado. Si alguien quiere probarlo, avísenme y yo les paso un chip y ustedes los prueban. La mayor parte de la superficie suele estar ocupada por interconexiones. Entonces, cuando hablamos de interconexiones, esa es la palabra correcta para hablar de conexiones de metal encima del chip. ¿Preguntas de esto? Cualquier pregunta, por favor, interrúmpanme. A mí me encanta que me interrumpan en clase. Así que pregúntenos. Layout es lo que define las especificaciones de fabricación. Cuando yo quiero mandar a fabricar un chip, yo le mando al fabricante un layout. Cuando quiero mandar a fabricar una PCB, hago lo mismo, le mando a fabricar, le mando un layout. ¿Alguien ha visto, alguien ha mandado a fabricar PCBs de varias capas? Creo que pregunté eso la vez pasada. ¿Sí? ¿Y cómo fue? Ah, sí, sí lo pregunté. Cuando uno manda a fabricar de varias capas, uno le pasa al fabricante un archivo y este archivo tiene definición de cada capa y uno además tiene que pasarle un mapa de las capas diciendo, mira, esta de aquí es la que yo quiero que vaya arriba, esta otra es la que quiero que vaya abajo. Entonces, no solo bastan las capas, además hay que acompañarlo de un mapa de capas. Lo mismo pasa con el chip. Cuando uno quiere mandar a fabricar un chip, uno manda un archivo que es formato GDS y uno puede bajar programas gratis que visualizan GDS. Si alguno de ustedes quiere ver cómo es un chip por dentro, escríbame. Y yo le mando un GDS de alguno de los chips que hemos mandado a fabricar. Y ustedes pueden agarrar un programa gratis, por ejemplo, K-Layout, y bajan K-Layout. Y luego abren el chip en K-Layout y pueden mirar cómo es el chip, como quien visualiza una PCB, pero en este caso están visualizando un chip. Em, no tengo problema en pasarles un chip de semestres anteriores o lo que sea. Entonces nosotros en el layout definimos qué es lo que queremos que se fabrique. A partir de estos dibujos son generadas las máscaras, pero no son idénticas. Por ejemplo, si algo en mi dibujo es así, la máscara probablemente va a ser así, va a ser una cosa así, con forma de hueso. ¿Por qué será así la máscara? Tiene algo que ver, pero no es exactamente eso. A ver, imagínense que estos chips están siendo fabricados con un proceso de fotolitografía, que utiliza algún tipo de luz ultravioleta, por ejemplo. Pero las características que uno quiere dibujar son tan chicas que son comparables a la longitud de onda de la luz que estamos usando. Entonces, cuando uno manda a fabricar esto, uno termina con esto. Eso es lo que queda fabricado. Entonces, si uno le hace cosas así, queda un poquito más cuadrado. Y eso se llama Resolution Enhancement Technology. Y se usan impresoras, hay impresoras de inyección de tinta que hacen esto, y también se usan chips. Pero uno da lo mismo, uno se olvida de eso, uno dibuja esto y después algún programa se encarga de generar las máscaras, pero nosotros no vemos eso. Nosotros hacemos layout nomás. Hacer layout no es fácil, hay que seguir reglas de geometría que garantizan una fabricación confiable. Entonces hay que respetar mínima distancia entre líneas, mínimo ancho de metal, etcétera. Todo eso se llaman DRC, Design Rule Check. Entonces uno chequea reglas de diseño. Las capas representan difusiones, alambres, pistas o interconexiones, contactos vía resistores, capacitores y otras estructuras. Entonces, en el programa de layout, cada capa tiene un color y cada color representa algo en la estructura de un chip. ¿Qué más? Hay que dibujar varias cajas. Le llaman caja, yo encuentro pésimo el nombre porque caja no es lo que yo uso. Caja para mí es tridimensional. Pero bueno, es un resabio del pasado. Le llaman cajas a esto. Esto es una caja, esto es una caja. Yo les llamo rectángulos, pero los que diseñaron los programas de hacer chips le llaman caja. Entonces hay que hacer cajas. Em, puede haber cientos de transistores en un chip analógico y millones en uno digital. Diferentes capas son representadas por diferentes colores y uso extensivo de herramientas de EDA, Electronic Design Automation. ¿Preguntas de esto? Sí.
¿Cómo? Sí, se llama 3423. O sea, estas son láminas que yo robé a 3423. Diseño y caracterización. Diseño y caracterización. Ah, sí, me da lata de mandarme. Sí, así que ese es el curso. Este es un layout. Este es el layout del chip que yo hice en mi doctorado. En realidad hice varios chips durante mi doctorado, pero algunos tenían, por ejemplo, había uno que era esto. Lo probé aparte, entonces lo puse en un chip diferente. Y había otro que fue hecho en una tecnología más antigua, entonces lo probé aparte también. Pero con este chip terminé. Y es bien interesante, 2,4 milímetros de lado y tiene muchas cosas. Por ejemplo, aquí tiene un conversor análogo digital, aquí tiene un amplificador, aquí tiene capacitores. Y uno puede entender esto, o sea, así mirándolo no entiendo nada, pero uno puede ver estructuras. Por ejemplo, aquí se ve simetría. Entonces, al tiro uno sospecha, este circuito tiene que ser diferencial, porque los circuitos diferenciales son iguales para un lado que para otro. Aquí se ven operacionales, cada uno de estos es un operacional. Y ustedes tienen que hacer algo como esto, pero a nivel de esquemático, no a nivel de layout en este curso. ¿Sí? Espérate, ¿tú tenías preguntas? ¿Qué se le ponía oro al chip? Eh, Bueno, Sí, son unos wire bonds, que son los que conectan al encapsulado. Estos son de oro, son de algún material que tiene oro. ¿y porque no se oxida? Sí, en general el oro funciona mucho mejor para todo lo que son interconexiones, porque a la larga, después, aquí se empieza a producir algún tipo de óxido si es que no usas oro. Los buenos conectores tienen oro, tienen un recubrimiento de oro. ¿Sí? ¿Es un asiático lo conecta a mano o...? No, o sea, esto de aquí, hay una máquina que conecta pads que se llama wire bonder. Wire bonder. Y existen dos tipos de wire bonder. Los manuales, donde tú realmente lo haces a mano, pero con un microscopio y micromanipuladores. Entonces, es posible hacerlo. Y existen otros que son automáticos. La Santa María tiene uno, pero es divertido. El que tiene la Santa María es de los físicos. Los físicos en la Santa María tienen que usar wire bonder para algunas cosas. Y me lo han ofrecido, así que si alguien quiere ir a jugar allá algún día, feliz. Lo tienen medio botado, ¿ah? Todas las veces que yo he ido no lo están usando, yo creo que lo usan poco. Ya, si hacemos zoom vemos esto. Esto es digital. Esto sí uno cacha al tiro. Se ven celdas digitales, estos probablemente son inversores. Se ven hartas capas, entonces no se entiende mucho, pero uno puede apagar algunas capas y dejar otras y ahí se ve más. Tecnologías de fabricación. En electrónica, la tecnología, que es una palabra que uno usa para arriba y para abajo en estos días, se relaciona con los materiales y procesos de fabricación usados. Entonces hablamos de tecnologías CMOS, eh, tecnologías de BJT de silicio, tecnologías de BJT de heteroestructura, silicio germanio. Nosotros vamos a usar esta tecnología que es CMOS, que en realidad es súper alta la velocidad, el ruido es malo, son ruidosos, tienen transconductancia relativamente baja por unidad de corriente y tienen ganancia intrínseca no tan buena, lo cual hace buenos desafíos para este curso. Entonces, ¿por qué usamos CMOS predominantemente en circuitos analógicos? Y la razón es el costo. Esencialmente el costo que está impulsado por el desarrollo de circuitos digitales. Todos quieren tener un buen procesador en el computador, entonces cambiamos procesador cada par de años o algo así, lo mismo con el teléfono, y casi todo lo que va ahí es digital. Entonces son tecnologías que están súper probadas y que están súper optimizadas. Si hiciera pocos chips, sería carísimo, pero como se hacen por millones, entonces realmente se bajan los costos. ¿Y se puede imprimir JTF en el circuito integrado? En silicio, sí, y en silicio sí, y en CMOS también, pero bajo ciertas condiciones y no quedan muy buenos. O sea, para integrado, como que seamos en lo más fácil de hacer. De todas maneras, yo nunca he hecho algo en BJT. Un alumno mío hizo un chip en el que le puso un BJT y funcionó bien, pero yo nunca lo he hecho. ¿Cómo varía la tecnología FinFET, la que se usa actualmente con el... Con respecto a CMOS, FinFET es una forma de CMOS.
La diferencia con CMOS es que en el CMOS típico, lo que yo hago es dibujar una difusión y encima de esto dibujo la compuerta y entre medio pongo un óxido. Entonces el circuito es como plano, el transistor es plano. Aquí tengo DREN, aquí tengo fuente, aquí tengo la compuerta. En FinFET es distinto porque es como que la compuerta va parada así y es como una especie de aleta. ¿Saben cómo se dice aleta en inglés? Fin, exactamente. Sí. No, no, es de una sola N. Entonces, esa es la compuerta y las difusiones van como así, aquí. Es una cosa así. Entonces, como que la compuerta agarra no solamente la superficie, sino que el perímetro completo. Y eso permite hacer canales más delgados. Entonces, esta es la tecnología predominante cuando quieres hacer algo muy, muy chico. Yo diría que de 32 o 22 nanómetros para abajo todo es FinFET. E incluso menos. Estamos hablando de 10 o incluso menos. Es bien impresionante. Ujú. Hay estándares de longitudes de onda y están haciendo con longitudes de onda más chicas. No recuerdo exactamente cuánto, pero es mucho más grande que los 22 nanómetros. O sea, las longitudes de onda son realmente más grandes. Y la clave para fabricar cosas tan chicas no está no está solo en la longitud de onda, sino que está en la forma en que se hacen los procesos. Mira, yo tengo un poco más de experiencia con este tipo entonces te puedo explicar para este tipo de dispositivo. Primero se hace, en este me imagino que va a ser algo parecido. Al final es el ingenio. Se hacen las dos difusiones. No, perdón, se hace una gran difusión, pero primero se deposita encima el óxido, después se deposita encima em, el polisilicio de la compuerta y luego se aplica algún tipo de implante y ese implante pasa por aquí, pasa por aquí y deja esta parte sin implante. Realmente el implante queda acá. Entonces después uno termina con este tipo de dispositivo. Pero entre medio me salté un montón de pasos. Y esos pasos incluyen, por ejemplo, que cuando tú haces esto de aquí, cuando tú haces la compuerta, se depositan, em, se hace un depósito, por ejemplo, de, déjame acordarme bien cómo era. Se parte con el óxido, luego se hace algo que se llama conformal coating, que es como una especie de, si tú depositas algo, imagínate que tiras arena encima de esto, va a quedar la arena aquí depositada así y va a quedar arena aquí. ¿Cierto? Y va a quedar otro poco de arena aquí. Pero si tú haces este fenómeno de conformal coating, te queda no solo ahí, sino que te queda por estos lados también. Y eso es clave cuando uno quiere hacer algo realmente chico, porque esta característica es mucho más pequeña que lo que yo realmente puedo dibujar. Entonces, aprovechando eso, esto es mucho más chico que la longitud de la compuerta que yo estoy dibujando. Entonces, aprovechando eso, uno puede hacer cosas más chicas que la longitud de onda con la que uno está haciendo fotolitografía. Em, Otro dato interesante es que actualmente se habla de 10 nanómetros o de 14 nanómetros, pero eso no es la longitud de la compuerta. Eso ya no es verdad. Cuando hablan de 14 nanómetros es el half pitch. Y el half pitch es, digamos que estoy dibujando interconexiones de metal y dibujo dos metales lo más cerca posible uno del otro. El pitch es la distancia entre este punto y este punto. Eso de ahí se llama pitch. Half pitch es la mitad del pitch. O sea, esto de aquí sería 14 nanómetros.
Entonces, más o menos de 130 o de 90 nanómetros para abajo, cuando se habla de los nanómetros, se refieren al half pitch. De 90 para arriba, más o menos, se refieren a la longitud del canal. Y el half pitch se parece a la longitud mínima del canal, pero no es la longitud mínima. De hecho, la longitud mínima es probablemente menor que el half pitch. Entonces, cuando se habla de 14 nanómetros, realmente lo que estamos diciendo es que la compuerta es definitivamente más chica que 14 nanómetros. ¿Cuánto? No sé. Habría que matar a alguien para saber, porque son secretos industriales que nadie conoce. No, si igual uno puede agarrar uno de estos y lijarlo bien y medir cosas, pero bueno, en general no revelan esos datos así públicamente. Entonces son cosas que uno no sabe. Ya, sigamos. Esto es un proceso 45 nanómetros. Encuentro tan bonita esta, ¿cómo se llama? Infografía que apareció en un periódico de Oregon. Entonces aquí se muestra un poco cómo es un chip. Y abajo están los transistores. Aquí muestran, comparan dos tecnologías diferentes. Abajo están los transistores y arriba se ven cómo van las interconexiones. Y esto está, sí, más o menos a escala. Las interconexiones de más arriba son más gruesas y esas son las que llevan las líneas de potencia. En cambio, las de abajo llevan señales. Es bien impresionante, la verdad. Es una ciudad. Y lo increíble es que uno la diseña y no tiene problemas de taco. Ya. De fabricación de circuitos integrados es un proceso por lotes muy complejo, muy costoso. Cada fabricante protege el detalle de sus técnicas. Hay un video de Intel que siempre muestro, así que probablemente ya lo han visto antes. Em, Está aquí, que es el de... ¿Dónde está? Aquí está. Está súper baja resolución, pero lo pueden bajar con mayor resolución. Es de la arena al silicio. La arena es casi puro silicio, entonces de ahí se extrae el silicio, se purifica, lo cual no es menor. Purificar silicio es muy difícil para los niveles de pureza que se necesitan en diseño de chips. Después eso se funde a 1400 y tantos grados y se hace esta especie de vaciado y después se saca un lingote. Cómo se saca ese lingote es bien interesante porque la idea es que sea un cristal de silicio, o sea, todo esto es un cristal. ¿Qué es un cristal? Una estructura cristalina, donde miro un átomo y está conectado con los átomos adyacentes con la misma estructura regular en todas partes. ¿Dónde termina la molécula en un cristal? Si para todos lados es igual, ¿dónde termina la molécula? ¿Cierto que no? Pero se repite para todos lados. Entonces, pero uno habla de moléculas cuando tienes, no sé, po, digamos agua. Tienes un hidrógeno y dos oxígenos. Y ahí termina la molécula. Y hay otra molécula de agua, perdón, dos hidrógenos, un oxígeno. Y la unión, claro, y forman como un Mickey Mouse, ¿cierto? Como una forma así, porque hay un tema con los potenciales y qué sé yo. Pero esa molécula no está unida a otras moléculas. En este caso es un cristal, para todos lados es igual. Entonces, si pudiéramos hablar de molécula, ¿dónde termina la molécula? Pero ¿hasta dónde? Porque para todos lados es igual. Es como infinito. Pero aún así, o sea, yo no sé dónde termina, una pregunta en serio. Para mí todo esto es una molécula. Sí, es como loco, pero bueno, y que así es realmente. Para todos lados es igual, es un cristal. Para generar eso, en el momento en el que están extrayendo el cristal, antes todavía, ahí lo sacaron súper rápido, pero en realidad se demoran más. Ponen, ponen aquí una semilla de cristal que se sabe fue hecha para que tenga una estructura cristalina. Se deposita ahí y luego se empieza a sacar hacia arriba. Y por tensión superficial esto empieza a sacarse y se va solidificando
y después de eso uno termina con un lingote enorme. Son enormes los lingotes. No lo sé, no lo sé. Yo nunca lo he visto en persona. He visto lingotes, pero nunca he visto cómo lo van sacando. Em, pero, ¿cómo? Este lingote, si es súper, súper puro, no estoy seguro, ¿ah? Si un wafer cuesta, no sé, $100, no es mucho. Yo imagino que un wafer de oro debe ser mucho más caro y mucho menos que el diamante, por supuesto, pero esto es parecido al diamante, esto es como un diamante, pero es de carbono, el diamante es de carbono, este es de silicio, pero es la misma cosa. Lo otro es que esto ya lleva aquí dopaje, porque este es el P sub, de aquí sale el P sub, entonces ya lleva algún tipo de dopaje mínimo. Y es complicado porque a medida que uno va sacando, la concentración de esta piscina de silicio fundido va cambiando, porque lo que queda aquí no es la misma concentración de lo que queda fundido. Entonces, el dopaje presenta un gradiente, si uno saca un wafer de arriba o de abajo, hay un gradiente, hay un montón de detalles. Sacan, tienen por la misma concentración. Sí, cada wafer tiene la misma concentración. Entonces ahí después se corta y es increíble. Yo quisiera tener esa para cortar pan. Súper delgadito, de menos de 1 milímetro. De ahí se le hace el spin coating. Entonces ahí ya está sensible a la luz. Luego se usa un lente y aquí van las máscaras. Aquí va una máscara. Ese proceso se llama stepping. Se hace stepping sobre varios lugares del wafer. Y cada uno de esos steps es un chip. Entonces esto se repite un montón de veces. Ese fotosensible permite hacer estructuras que impiden, por ejemplo, que pase algún tipo de difusión hacia abajo. Luego se van depositando capas de metal y queda algo, es realmente impresionante. O sea, yo encuentro increíble, para mí lo increíble no es hacer esto, lo increíble es que esto sea tan barato. Para mí eso es impresionante, porque la tecnología es demasiado impresionante. Y la única forma de sustentarlo es con el número de chips que se venden es tan grande que esa es la única forma. O sea, el N es lo que realmente hace que esto sea barato. Ahí se le olvidó hacer el wire bonding, pero no importa. No, no, es que hay algunos que llevan incluso por debajo. Hay muchas tecnologías distintas. Ya. Sí, se va depositando nomás. Se deposita encima. Y después, es curioso, ¿ah? Pero la parte de metal, por ejemplo, es clave. Cuando uno deposita metales, es clave que sea súper, súper, súper plano. Y no queda tan plano. Cuando uno deposita algo, queda con algunos átomos para arriba. Entonces después se le hace un proceso que se llama CMP, Chemical Mechanical Polishing, en que se agarra el wafer, se pone contra una lija, literalmente, y se pule, con una lija muy delgadita, muy, muy fina. Y eso es necesario entre capas de metal, porque si no quedaría algo que no funcionaría. CMP. Bueno, eso es. Entonces el proceso ya se lo mostré más o menos. Aquí está explicado de alguna forma. Aquí está el photoresist. Mira, esto CVD otra cosa. Eso es Chemical Vapor Deposition o deposición de vapor química. Es un óxido que se deposita. Y si te fijas, eso es con formal coating, lo cual permite hacer estructuras más chicas que lo que realmente uno podría con pura fotolitografía. Bueno, aquí se habla de los procesos, fotolitografía, ¿cierto? Difusión, eh, algunas de estos dopantes entran, se difunden hacia adentro. Está súper caracterizado, por ejemplo, qué temperatura, qué presión se necesita aquí para que estos dopantes entren hasta una cierta profundidad. Actualmente esto se hace con implantación de iones, en que un acelerador de partículas, esa es mi área, un acelerador de partículas dispara iones y esos iones, dependiendo de la energía, penetran hasta una cierta profundidad y producen una especie de perfil de concentración. Y ese perfil de concentración se puede regular con la energía del haz. Y entonces es bien interesante. Uno puede hacer estas cosas, es increíble que existan, es súper, súper increíble. Después la oxidación, crecimiento epitaxial que permite crecer capas delgadísimas de cristal, deposición.
que tiene que ver con depositar este metal, ¿cierto? Esta es una foto real de diferentes capas de metal, como se ve en una sección transversal. Yo he diseñado chips con hasta 6 capas. Tengo un alumno que hizo hasta 8. Sí, depende de lo que ustedes quieran hacer. Hay, no sé hasta cuánto habrá, hasta 10 capas habrá, no sé. Y bueno, hablemos de resistores integrados. Em, entonces hay muchos tipos de resistores. Uno puede dibujar resistores en un chip usando los mismos materiales que se usan en chips digitales. Difundidos, de polisilicio, de pozo o de pozo estrangulado, de transistores. Se pueden hacer resistores con transistores, etcétera. Y cuando uno dibuja un resistor, uno tiene acceso a la vista por arriba del resistor. Entonces uno puede definir, estos son los contactos, y esto de aquí es el resistor. Entonces uno puede definir la longitud, uno puede definir el ancho, pero uno no puede definir el espesor, porque el espesor es algo que el fabricante ha optimizado para algún proceso. Entonces yo sé que el R es algo así como ρ, ¿qué era ρ? Resistividad. Resistividad, eso, multiplicado por el largo, claro, mientras más largo, mayor resistencia, y el ancho aquí, y ahí me falta alguno, ¿no? El área, ¿cierto? Esto es el área, entonces W por D, ¿sí? Por este D, esa es el área, ¿cierto? Ya, entonces, pero yo no tengo control sobre D, entonces esto es ρ partido por D por L partido por W. Este ρ partido por D es, perdón, era para el otro lado, es el R cuadrado. Esa es la resistencia de hoja. Entonces el fabricante me dice, mira, si tú haces resistores en esta capa, tu resistencia de hoja es, no sé, 100 ohm. 100 ohm, ¿por qué? Porque uno siempre espera unidades. 100 ohm por cuadrado. Entonces un cuadradito tiene 100 ohm. Dos cuadraditos tienen, si yo pongo un contacto aquí y otro aquí, dos cuadraditos tienen 200 ohm. Y tres cuadraditos tiene 300 ohm. Entonces uno hace algo contando cuadraditos. Profe, aquí no puedes escribir o Sí, puedes hacerlo, pero por cuadrado, tú puedes usar medios cuadrados. De hecho, las esquinas cuentan como 0,5 cuadrados más o menos. El valor exacto es, creo que es 0,52, pero yo siempre los cuento como medio nomás. ¿y qué significa un cuadrado en el chip? Un cuadrado de lo que sea, puede ser de un micrómetro por un micrómetro, puede ser de 100 nanómetros por 100 nanómetros, da lo mismo. Todos los cuadrados tienen la misma, ¿sí? Ya, entonces, ¿y por qué eso? Porque todos los cuadrados tienen la misma. Bueno, pues si yo hago un cuadrado más grande, el cuadrado va a ser un cierto ancho por un cierto... Ah, son iguales, sí, pues porque en el cuadrado el L y el W son iguales. Entonces da lo mismo el tamaño del cuadrado. Pues un cuadrado muy grande o muy chico tiene la misma resistencia. Ya, entonces, esa es la resistencia del contacto, que en general es muy chica. Es muy, muy chica. Entonces, dos veces la resistencia del contacto más eso. Y eso es lo que uno diseña. Este es una lámina que saqué de un libro de Maloberti, un libro de layout, donde muestran, esto está en la web, ¿ah? Se muestran para ciertos procesos, esto en general, para tener acceso a esta información uno tiene que firmar un montón de documentos, de no voy a poner esto en la web y qué sé yo. Entonces, estos son genéricos, son procesos genéricos, no son procesos reales. Entonces no te pueden decir ni la fábrica ni el proceso, porque el que fabrica guarda con recelo esos datos. Entonces no sabemos para qué fábrica es, pero probablemente es muy parecida a la que estamos usando nosotros. Los valores se parecen. Si yo hago una resistencia en una difusión N+, yo puedo agarrar capa N+, dibujar una resistencia, esa va a tener del orden de 30 a 50 ohm por, aquí debería decir cuadrado, ohm por cuadrado. Y si la hago en PDIF, P más DIF, difusión P más, ahí. Si lo hago en NWell, que no tengo, esta no la tengo en mi tecnología,
tengo esa resistencia por cuadrado. En P-Well tengo esta otra. Y así hay varios. Nosotros en la tecnología del curso podemos hacer de polisilicio, pero un polisilicio especial que tiene alta resistividad. Y el polisilicio de alta resistividad tiene creo que 1 kilo por cuadrado. Entonces, nosotros podemos dibujar cosas que están en este rango más o menos, en 1 kilo por cuadrado. Y aquí hablan de la precisión, más bien exactitud, esto es exactitud. Ahora hablan del coeficiente de temperatura, partes por millón por grado Celsius. O sea, cada vez que sube 1 grado Celsius, sube 5.000 partes por millón. ¿Eso es bueno o es malo? Es terrible, ¿no? Es terrible. Sí. Bueno, esta columna es la que motiva una parte al final del curso. Después van a ver. ¿Ah? Puedes hacer diferentes zonas dentro de un mismo chip, sí, sí. Si las tolerancias son tan altas, ¿cómo uno puede discriminar cosas de precisión por eso? O sea, uno puede hacer los coeficientes, pero si uno pone los coeficientes, una queda 20 para abajo y la otra 20 para arriba, también se van a fallar los coeficientes. Algo de eso vamos a hablar después, porque estas tolerancias realmente dentro de un chip todas son iguales o todas son muy parecidas. Y hay ecuaciones que vamos a aprender después en este curso que se llaman, que salen de un paper de Pelgrom, de Marcel Pelgrom, entonces se le llaman coeficientes de Pelgrom, que lo que hacen es decirte cuán bien emparejados quedan dos partes de un chip según su tamaño, según su lejanía y según ciertos coeficientes. Entonces uno puede diseñar, no es imposible. Es como, ¿cómo voy a diseñar algo? Pero se puede, se puede. Eso, hay coeficientes de voltaje. Capacitores integrados. Lo más típico son MIM, MOM. A ver, MIM es metal, insulator, aislante y metal. Esos son capacitores en que va un metal arriba, después una capa de aislante y después otro metal. Y ese aislante al final es el dieléctrico. Entonces uno simplemente calcula el capacitor como ¿cómo son estos epsilon? ¿Cómo le llamaban? Constante di... Ah, permitividad. Ay, ¿por qué hay uno que es con un cero y uno que es con un R? Ya, ese es el relativo, ¿cierto? Y este cero es del vacío, perfecto. Oye, ¿saben harto ustedes? ¿Ah? Ya, entonces, ¿cuáles son las unidades de este en particular? No hay unidades, ¿cierto? El epsilon R no tiene unidades, porque es relativo. Ok, y este TOx es el espesor del óxido. Entonces, esto de aquí sería la capacitancia por unidad de área, que es COx, o X, por ejemplo, y es por el ancho, y por el largo, y ahí tenemos un capacitor. Entonces, uno realmente dibuja el capacitor en el chip, uno le da la forma que quiere, y bueno, a eso hay que agregarle además las capacitancias de fringe, más C sub F, que también dependen del perímetro. Entonces hay ecuaciones y uno ahí tiene que jugar con eso, pero la forma típica es partir con esto, Y esa, la que acaba de decir, nacen porque el cohete es muy chico. porque es muy chico, entonces ahí sí te importan los bordes, efectivamente importan. Bueno, eso es MIM. MOM es metal óxido metal, pero no en vertical, no así, sino que si yo miro desde arriba el chip, hago un cable, hago otro cable y el óxido entre medio, entonces como que puedo imprimir el capacitor con litografía. Sí, eso se hace. Yo lo he hecho, tengo alumnos que lo han hecho. Eh, ¿Los MOM son electrolíticos? no, no, es metal, algún óxido, que es el óxido que hay entre medio de aquí. O sea, esto es un MOM, esto de aquí es un MOM. Metal, óxido, metal, eso es un capacitor. Y uno los dibuja, realmente se dibuja. Es increíble. Em, Oh, sí, son terribles. Las parásitas son terribles. De hecho, aquí, este es el típico que nosotros podemos dibujar en la tecnología del curso,
que es de poli-poli. Este es un PIP, porque es poly insulator poly. Entonces hay una capa de poli, que es la que usamos regularmente para hacer la compuerta de los transistores. Luego hay aislante aquí, dieléctrico, y tenemos esta segunda de poli, que la usamos solo para capacitores. Y este gallo aquí tiene la tremenda capacitancia parásita al sustrato, y esta otra tiene una capacitancia parásita no tan grande al sustrato. Y entre estas dos hay una gran capacitancia. Gabriel, tenéis décima por esa pregunta. Fue buena. Ya, oye, me escriben, ¿ah? Si no, después se me olvida. Eh, ya, transistores. Bueno, ya habíamos hablado de los transistores. Así se ve un transistor en 3D, pero esto es para enseñar transistores. En la práctica se ven muy distintos. Porque esto es tan chico que de hecho los transistores actuales, ese óxido que aquí se dibuja delgadito es gigante. Y la compuerta es más grande, entonces una cuestión gigante así para arriba. No está a escala. Entonces esto no es a escala, pero se parece a los transistores originales. Y la vista lateral es esta, y esta es la que vamos a usar para aprender cómo funciona un transistor. Entonces tenemos cuatro terminales con puerta, fuente, dren y cuerpo. Y generalmente son estas tres las que nos importan. Esta puede importarnos, puede molestarnos a veces. ¿Sí? No hay más capas de transistores. Los transistores van en una capa. Hay procesos, y de hecho Mick Jagger, Tom Lee, tiene una compañía de circuitos integrados 3D, pero no es fácil esa cuestión. Hacer circuitos integrados 3D no es algo que esté bien resuelto. Hay ideas de cómo hacerlo y hay ideas de poner un wafer, otro wafer, cortarlo y pegarlo así. O sea, no es fácil, no es para nada fácil. Hay otra idea de un profesor de Notre Dame que se llama Gary Bernstein, que se llama quilt packaging, que es agarrar un chip que tiene unos conectores ahí, poner otro chip al lado y soldarlo, y soldar chips contra chips sin encapsulado. Y funciona, está patentada y está llegando a la industria, pero es increíble, son cosas como increíbles. Bueno, hay mucho, ¿ah? Hay un montón, hay para todos los gustos. Bueno, ¿qué pasa cuando aplicamos VGS cero? Si aplicamos VGBS cero, si tiramos toda tierra, esto es N más, esto es N más, esto es P. Aquí entre medio no hay nada, entonces se produce esta región de agotamiento. Esta de aquí es la región de agotamiento, no hay portadores. Aquí hay huecos, aquí hay electrones, muchos electrones, y aquí no hay nada, ¿cierto? Se produce esa región de agotamiento, tenemos dos uniones PN polarizadas, no en forma inversa, de hecho no están ni polarizadas, entonces no polarizadas, entonces no pasa nada. Después, cuando queremos crear un canal, lo que hacemos es aplicar un voltaje entre G y S. Todo este ejemplo es para un NMOS, pero ustedes lo dan vuelta a PMOS fácilmente. Entonces aplicamos un VGS, y al aplicar VGS, sin haber corriente aquí, o sea, si este sigue estando en cero, este está en cero, este está en cero, pero aplicamos un VG más grande, aquí aparece carga positiva, y esa carga positiva atrae electrones. Y como esta región está llena de electrones libres, y esta región también está llena de electrones libres, entonces los electrones se acumulan aquí, en esta región. Y se acumulan tantos que tapan todos los huecos que había originalmente aquí, y se acumulan tanto más que producen un canal de electrones. Entonces una región que era tipo P, ¿cierto? Al no aplicar voltaje, al no aplicar nada, esto es tipo P originalmente, pero al aplicar voltaje positivo se acumulan electrones que hacen que esta zona que originalmente era P se invierta y se vuelve tipo N. Si yo quito el voltaje, se, se devuelve a tipo P de nuevo, pero al aplicar voltaje aparece este canal. Entonces lo que ocurre ahí se denomina inversión. Y se denomina inversión porque antes era tipo P y localmente se volvió tipo N, se invirtió el tipo. Entonces cuando ocurre la inversión,
tengo un canal. Y esa inversión ocurre para el voltaje umbral, o sea, cuando VGS es igual a VT, cuando S es un signo igual estricto, esta región de aquí no tiene ni exceso de electrones ni exceso de huecos. Si VGS es menor que VT, tiene un exceso de huecos. Pero cuando llego justo a VT, no hay ni exceso de electrones ni exceso de huecos. Están todos en la misma proporción. Y cuando excedo VT, hay un exceso de electrones. Entonces, cuando excedo VT, aparece este canal que permite la conducción. Hay preguntas. La definición de drain of source es arbitraria. Arbitraria. Yo cuando dibujo estas cuestiones, nunca sé cuál es dren y fuente, porque los dibujo totalmente simétricos. Estas son cosas que yo he dibujado, ¿ah? Y yo las dibujé así, y no sé cuál es dren y cuál es fuente. No tengo idea, porque los dibujé iguales. En un discreto no da lo mismo, porque los transistores discretos generalmente llevan un diodo al revés. A ver, en BJT no da lo mismo, porque en BJT sí hay diferencia entre dren y fuente, entre colector y emisor. Pero en un MOSFET discreto no debiera dar lo mismo, pero no da lo mismo porque los discretos llevan un diodo de vuelta, un diodo de flyback. Todos los que yo he visto, por lo menos. En cambio, estos de aquí no llevan diodo, yo no se lo dibujé. Entonces, es realmente simétrico. El dispositivo es simétrico porque yo lo dibujé simétrico. Sí. Profe, Ajá. yo entiendo si el transistor, como se dibuja en la placa, es totalmente simétrico. Ujú. Entiendo que tiene que ser el VGS y no puede ser el VD, por ejemplo. Puede ser también. El problema es que al aplicar VGD, si tú aplicas VGD aquí, se produce un canal y la corriente tendría que venir de acá. Y como el terminal S es la fuente de los portadores de carga, significaría que los electrones tendrían que... No, va al revés exactamente. Entonces este se convierte en D y este se convierte en S. Ah, ya, o sea, el transistor al final funciona, Funciona para el lado que funcione. Es como el... pero porque usted lo arma para que funcione por un lado. Yo lo armo para que... Dime tú nomás. El usted crea mucha distancia. Em, si funciona para el lado que quiera funcionar. O sea, si yo lo dibujo y pongo un voltaje grande aquí y un voltaje chico aquí, la corriente va a ir en esa dirección, por lo tanto esto es dren y esto es fuente. Si yo lo dibujo aquí, pregúntame cuál es dren y fuente. ¿Cuál es el nivel? No tengo idea. Depende para dónde esté corriendo la corriente. A veces va a fluir para allá, otras veces va a fluir para el otro lado, dependiendo de los voltajes aquí. Entonces se cambia. Se cambia lo que era dren, pasa a ser fuente y al revés. La compuerta. Com- ¿Ah? Esta sí va conectada a otro voltaje en alguna otra parte. El cuerpo, dices tú, el B. A ver, en los transistores discretos, ¿dónde fue que? No, no importa, volvamos acá. Dibujo uno nuevo. En un transistor discreto, el cuerpo va conectado a la fuente. Y por eso no es simétrico. Y además por el diodo. Pero décima, porque es verdad. Esa es otra razón de la simetría. En el caso de un transistor integrado, yo no conecto necesariamente el cuerpo a fuente, entonces eso es otra razón de simetría. De acuerdo. Escríbeme para la décima. Ya, vale, solo si pasas el curso, ¿ah? Pero igual es bueno tener esas décimas extra. Ya, voltaje umbral, ya hablamos de eso. Entonces la definición de voltaje umbral es súper arbitraria, porque el voltaje umbral es el voltaje para el cual aquí no hay portadores de carga en exceso. O sea, son huecos y electrones son la misma proporción. Entonces, ¿cómo opera esto? ¿Cómo calculamos I sub d en función de VGS y VDS? Y
Hay varios supuestos. Después vamos a revisitar esta lámina. La corriente es controlada por la concentración de carga móvil en el canal. Y esta la representamos con este color. Entonces ahí carga móvil. Esta es una muy buena aproximación. O sea, cuando hay más carga móvil, hay más corriente. Y cuando hay menos carga móvil, hay menos corriente. Y esto es una buena aproximación. Hay otro supuesto que es de canal gradual. El campo vertical, aquí, establece la carga del canal. O sea, el campo vertical establece esta carga. De modo que podemos aproximar la carga móvil disponible según la diferencia entre el voltaje de compuerta y canal. Y este también es un buen supuesto. Y está este otro supuesto que es malo, pero nosotros lo vamos a asumir como correcto por ahora, y es que la velocidad de los portadores es proporcional al campo lateral. Entonces, entre dren y fuente aparece un potencial que produce un campo eléctrico aquí, y ese campo mueve los portadores. Y nuestro supuesto es que la velocidad, esto es velocidad, es movilidad por campo eléctrico. Y ese supuesto es malo, porque en realidad la velocidad de los portadores satura. Pero por ahora vamos a asumir que es correcto. Esto es parecido a la ley de Ohm. Y asumiendo eso, llegamos a estas características I B de primer orden que dicen, uno parte analizando la carga en un diferencial de canal. Entonces esta es la carga en el punto X. Y esto es COX. COX es el óxido por unidad de área. O sea, esto es epsilon OX, que es epsilon 0 por epsilon R, dividido todo esto por TOX, que es el espesor del óxido. Esto es TOX. Y esto es VGS menos V de X. Esto es X. 0, L, X. Entonces V en X menos V T, que este es el voltaje umbral. Y la corriente yo sé que es la carga por la velocidad de esa carga y por el ancho W. Entonces finalmente se puede llegar hasta esta expresión. Si reemplazamos la velocidad por mu e y reemplazamos la carga aquí, llegamos a esta expresión. I sub d es función de todo esto. Luego yo sé que el campo se relaciona con el voltaje, ¿cierto? El campo es como de V, eso, a dB a dx. Entonces, si reemplazo dB a dx aquí, puedo pasar de x para allá y luego integrar a lado y lado, integrar sobre todo este canal, sobre la longitud del canal, en que el voltaje va entre 0 y VDS. Aquí es 0, aquí es VDS. Y luego resuelvo la integral y llego a esta ecuación, que es la ecuación para triodo. Recuerden que hay tres regiones de operación, esta es la ecuación para triodo. Entonces la curva, si es que yo la pudiera graficar, si yo grafico exactamente esto que está acá, entre 0 y VDS llego a eso. Pero eso no puede ocurrir, no es posible que a voltajes más altos yo tenga menos corriente. Eso no pasa en la práctica. Entonces en realidad lo que pasa es que el voltaje va subiendo. Esto es una parábola invertida, ¿cierto? Parábola, porque lleva un término cuadrático ahí. Entonces primero domina este, el de VDS lineal, perdón. Aquí va VDS lineal y aquí empieza a afectar el término cuadrático. Afecta, afecta, afecta. Ahí llegamos al máximo. En ese máximo, yo puedo calcular ese máximo. De hecho, ese máximo es cuando estos dos son iguales, ¿o no? Sí, po, exactamente. Cuando estos dos son iguales, o algo así, o algo así. Sí, bueno, depende de la relación con lo que acompaña a los términos. Pero sí, llego a una relación en que finalmente se llega al máximo y luego de eso, incrementando BDS, empieza a bajar esto. Y eso no ocurre en la práctica. En la práctica esto satura. Satura. Entonces, ¿vieron la película Satura? Nada que ver. Ya, oye, ¿qué sucede cuando BDS es mayor que BGS menos BT? Ahí desaparece el canal, ¿cierto? En este punto debería desaparecer el canal. Debería hacerse muy, muy chico, desaparece.
En la práctica no es que desaparezca, sino que se hace infinitamente pequeño, pero por ahí igual pasa carga. Y al pasar carga, bueno, esta lámina lo explica mejor. Ahí se estrangula el canal. em, y en esta región donde la carga cae a cero, hay un campo eléctrico lateral muy grande que barre los portadores de carga y produce la caída de tensión adicional. Entonces, finalmente, esta parte de aquí, esto es relevante para la tarea. Esta parte de aquí, digamos que es como triodo. Y esta parte de aquí es como saturación. Entonces hay un pedazo que es como triodo y un pedazo final que es saturación. Entonces el transistor está en saturación. Una forma muy esquemática de mostrarlo. No es exactamente así, es un poco intuitiva. Pero bueno, a primer orden la corriente se vuelve independiente de BDS porque este pedazo aquí donde no hay canal es muy pequeño. Entonces la curva completa se ve así. Parte desde aquí, sube triodo, finalmente satura y llega a la región de saturación que nosotros en este curso le llamaremos región activa, porque es donde yo puedo usar el transistor para amplificar como una especie de dispositivo activo. Entonces en triodo no es activo, en triodo actúa como un elemento pasivo, como una resistencia, mientras que aquí actúa como un elemento activo, como una fuente controlada. La región activa ocurre desde VDS mayor que VGS menos VT. Este es importante, a este le llamamos VOV. Entonces, cuando VOV es el exceso de VGS sobre VT. Y va a ser muy importante después VOV, así que vamos a hablar harto de VOV. Esto es VOV. Esto es VOV. VOV es overdrive, voltaje de overdrive. Bueno, en región de triodo esta es la ecuación, en región activa nos colgamos de ese punto y esa es la ecuación de ahí en adelante. Y lo interesante es que de ahí en adelante, idealmente, no depende de BDS, no depende de BDS. Por lo tanto, podemos hacer una muy buena fuente de corriente, porque según yo me acuerdo, las fuentes de corriente son I, B y plana, y no depende de BDS. Entonces, como que aquí el transistor actúa como fuente de corriente. Ah, y si yo varío VGS, es una fuente de corriente controlada por VGS. Es maravilloso. Ya, excelente. Súper bien. Oye, y este es el resumen del modelo de primer orden. Entonces tenemos VDS y VGS aquí. Este gráfico no lo usamos en ninguna parte, pero es para entender este modelo. Cuando estamos bajo VT, nosotros le llamamos región de subumbral. Jaja, subumbral. En este curso se llama subumbral. Aquí no hay corte. Esta es una nueva región. ¿Ah? El corte no existe. Siempre hay corriente, siempre hay corriente, pero es muy chica, pero tal vez suficiente. Luego, sobre BT va a depender de si VDS es grande o VDS es chico. Sobre BT. Si VDS es grande, estamos en región activa. Y si VDS es chico, estamos en región de triodo. En región activa, I sub D es un medio mu COX, doble partido por L por VGS S, uy, qué feo el S, menos VT cuadrado. Y en triodo, el I sub D es mu COX, doble partido por L por VGS menos VT, VDS menos VDS cuadrado medio. Ya, esas son las ecuaciones. Y en su umbral no sabemos todavía. No sabemos lo que ocurre. Qué lata no saber. Qué fome. Bueno, ¿qué tan exacto es este modelo? Las ecuaciones presentadas constituyen el modelo más básico. Este es el modelo desde de un MOS, que le llamamos modelo de canal largo. Y la razón de ello es porque los transistores que tienen el canal largo se parecen mucho a este modelo. También le llamamos modelo cuadrático porque lleva un 2
en el exponente. Modelo de campo bajo, porque cuando los campos eléctricos son bajos, da lo mismo la longitud del canal, el transistor se comporta así. Lamentablemente, este modelo no describe bien los dispositivos CMOS modernos porque la miniaturización ha producido operación de dispositivos con campo eléctrico elevado. ¿Qué tan elevado? Muy elevado. O sea, estamos hablando de, a ver, hagamos un cálculo a vuelo de pájaro. Digamos que aplico 1 volt entre dren y fuente. ¿1 volt es alto voltaje o es chiquitito? Depende, ¿cierto? Ya, vamos a aplicar 1 volt. Entonces V es 1 volt. ¿Cuál es esta longitud? Digamos que un transistor de 90 nanómetros, 100 nanómetros, eh, 100 nanómetros. Entonces el campo eléctrico es V partido por L. ¿Y eso cuánto es? Es 1 partido por 10 a la 7. A ver, no, no, tienes que estar equivocado. ¿Cómo va a ser 10 a la 7 volt por metro? A ver, entonces 100 por 10 a la menos 9. 10 a la menos... O sea, son 10 millones de volts por metro. Es mucho eso, 10 millones de volts por metro. Ese es el problema. En transistores más chicos es aún más. Entonces el problema, cuando el campo eléctrico es muy grande, es que esta ecuación deja de funcionar y satura. Cuando el E es muy grande, esta ecuación deja de funcionar. Entonces aparecen otras dependencias de segundo orden, pero lo bueno de este modelo, que es un modelo de canal largo, es que es muy sencillo. Entonces, con este par de ecuaciones uno puede diseñar y después ajustar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar estas ecuaciones más que para diseñar, las vamos a usar para saber qué pasa. Por ejemplo, si yo aumento el voltaje al cuadrado, al doble, ¿qué pasa con la corriente? Hay una expresión cuadrática y uno ya puede tener relaciones como incrementales. Y para eso nos sirve, pero para diseñar así con exactitud no nos sirve. Así que después vamos a mejorar. ¿El MUD lo entrega el fabricante? El MU es del fabricante, sí, y algo de eso van a ver en la tarea también. Oye, y esta región de subumbral, para que no se vayan el fin de semana entero sin saber de qué se trata, voy a contarles que el MOSFET pasa a ser parecido a un BJT. Wow. No, no, no hay corriente, pero se vuelve exponencial. Y pasan cosas bien interesantes. Ya, oye, se acabó la hora, así que yo sé que ustedes están